que tú comentaras algo, igual 2 minutos, 3 minutos, o sea, Sí, no hay que quebrarnos la cabeza. Lo que pasa es que tampoco podemos dejar, porque yo anuncié que íbamos a tener esta conferencia, entonces ni modo de no sí. tenerla. Claro, yo puedo comentar algo sobre Andrés en este. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenos días. Hemos tenido algunos problemas técnicos. También que algunos panelistas no pudieron, o a lo mejor se rajaron. No sabemos la mera verdad qué pasó. Pero bueno, los problemas se superan. Y aquí estamos nosotros superando este tema. Le quiero agradecer muchísimo a ustedes que nos están viendo en nuestra página de Facebook, en esta transmisión de Facebook Live, en un día de verdad importante para el país. Y le agradezco también mucho a mis compañeros que hoy están también en esta transmisión. Enrique Guajiro López, que es pues nuestro representante para los temas de la cultura. Es un hombre que se ha ganado un prestigio a pulso por todo lo que ha hecho a lo largo de toda una vida. Él fue quien nos propuso hablar hoy sobre el libro, uno de los libros que escribió el maestro Andrés Enestrosa, El retrato de mi madre, que el presidente López Obrador en la reciente visita que hizo aquí a Oaxaca lo comentó y dijo, oye, ¿por qué no hablamos de ese tema? Y sí, esa era la idea en principio, lo vamos a posponer, pero como no podemos pues también dejar de tocar el tema, porque ya lo habíamos expuesto, al final le pediremos a Enrique que hable un poquito sobre la vida de Andrés y vamos a subir un video con la voz del propio maestro de Destroza, donde empieza a narrar el principio de este libro en el que él pues retrata a su madre, la historia maravillosa que todos podemos contar de nuestra madre. Bueno, lo hace Andrés en el caso de quien le dio la vida. Y le agradezco mucho a Lenin que entra aquí de emergente para hablar de un tema que es con el que vamos a arrancar. Ayer sucedió algo bien importante. Ayer el gobierno de la República dio a conocer una serie de medidas importantes para esta nueva etapa que empieza a vivir el país. Medidas de seguridad sanitaria que el Consejo de Salubridad General, que se había reunido horas antes, determinó y que creo que vale la pena que las toquemos. Inclusive algunas de ellas, pues nos tomemos el tiempo, pues un poco para terminar de explicarlas. ¿Cuáles son las medidas? Son varias. La medida número 1, amigas y amigos que nos siguen en Facebook, en esta transmisión de Facebook Live, se ordena la suspensión inmediata por un mes, del 30 de marzo al 30 de abril, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones, su muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Quédate en casa. Por eso nosotros tenemos ya un poco más de una semana en este tipo de transmisiones, porque desde nuestra casa estamos haciendo las actividades que cotidianamente realizamos. En el caso nuestro, pues tocar temas de carácter nacional y estatal. Y bueno, pues Lenin, habrá que decirle a nuestros compañeros del partido que sí, habrá que buscar primero cómo acatar al 100% esta medida. Se suspenden las actividades de manera inmediata por un mes, del 30 de marzo hasta el 30 de abril. Hoy decía en la mañanera el subsecretario López Gatell que seguramente esta tarde-noche estaría ya publicado en el diario oficial de la Federación
estas medidas que se autorizaron en este Consejo de Salubridad General y que, bueno, pues nosotros estamos obligados también como partido político a transmitirlas. Entonces, yo te encargo, por favor, que se las transmitamos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Pero vamos desglosando. ¿Cuáles son las actividades esenciales? O sea, las que se van a mantener, las que no pueden suspenderse, pues son las que de manera directa son necesarias para atender la contingencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con las actividades laborales de la rama médica, de la rama paramédica, administrativa, de apoyo en todo el sector salud, público y privado, así como también a los que participan en el abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución. Es decir, pues las farmacias, la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, así como los involucrados en la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. Estas no se pueden parar, estas van a continuar porque, bueno, pues ya sabemos que la pandemia seguirá creciendo y lo que estamos buscando es que no crezca tanto como en otras naciones. ¿Qué otras actividades son esenciales? Pues las de la seguridad pública. Yo salí hace un rato de la casa de ustedes porque tenía una cita en el SAT para revisar todo lo que me permita en tiempo y forma presentar mi declaración ante el fisco y después pues, mi declaración patrimonial. Así es que salí a la calle y yo veía ya los integrantes, los miembros de los cuerpos de seguridad ahí pendientes. Inclusive me decían que estaban parte de quienes forman parte de la Guardia Nacional, ahí estaban metidos. Entonces, todas estas personas involucradas en seguridad no pueden detenerse. En defensa e integridad de la soberanía nacional, pues no puede detenerse, porque por esto la Guardia Nacional, la procuración e impartición de justicia no puede detenerse, y tampoco la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Y esto pues le da razón a los diputados locales del Partido del Trabajo que estaban diciendo que no tenían por qué suspenderse las actividades en el Congreso local. Tienen razón. Son 42 diputados, es decir, bien, ellos mismos pueden estar sesionando. Sé que algunas comisiones, pero muy pocas están sesionando. Así es que no, tampoco los diputados federales. Yo expreso en nombre de la diputada Maribel, la diputada Margarita, que junto con un servidor somos diputados federales representando al estado de Oaxaca, que estamos puestos. A la hora que nos llamen, estamos puestos para seguir con nuestras tareas legislativas. Las estamos haciendo desde acá. Yo ayer presenté, junto con la diputada Maribel, un punto de acuerdo y yo adicionalmente presenté mi propuesta para el pacto republicano de emergencia. Así es que nosotros no nos estamos deteniendo. La actividad legislativa no debe detenerse y es parte de lo que nosotros deberemos mantener. Y bueno, dice aquí que también presentamos un punto de acuerdo para exhortar al gobierno a llegar al fondo por el chat triple X de las mujeres mijas. Me está planteando la diputada Maribel que hay un tema que las diputadas están siguiendo y los diputados también nos sumamos, ¿no? Hay un chat triple X que está denostando, está hablando mal de las mujeres de una manera inadecuada y bueno, pues es parte de lo que ellas están trabajando. Así es que sí, la actividad legislativa no se para. Esa, Lenin, habrá que informarle a nuestros compañeros y compañeros que nos mantenemos en la ruta. Otras actividades esenciales son los sectores considerados
como esenciales para, para el funcionamiento fundamental de la economía. O sea, no pueden pararse los bancos, no puede pararse la recaudación tributaria, de la distribución y venta de energéticos, gasolineras, gas, generación y distribución de agua potable. Eso no se puede detener, no se puede detener la industria de alimentos, las bebidas no alcohólicas, no se pueden detener los alimentos y supermercados, no se pueden detener las tiendas de autoservicio, no se van a detener abarrotes y venta de alimentos preparados, no se van a detener los servicios de transporte de pasajeros y de carga, no se va a detener la producción agrícola y pecuaria, ni la agroindustria, ni la química, ni los productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias de labores de seguridad privada, guarderías, estancias infantiles, asilos, estancias para las personas de la tercera edad, telecomunicaciones, medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión puedan tener efectos irreversibles para su continuación. Nada de eso se detiene porque son considerados como esenciales. Y esto, pues para que todo mundo vaya teniendo mucha claridad de lo que ayer implicó las medidas. Los programas sociales, esos no se van a detener, para que haya mucha claridad. Es decir, del 30 de marzo al 30 de abril, que se está anunciando que se detienen algunas acciones, estas no se van a detener. Los programas que tienen que ver con la conservación y mantenimiento de infraestructura crítica, que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, como el agua potable, como la energía eléctrica, como el gas, como el petróleo, como la gasolina, como la turbocina, como el saneamiento. Nada de eso se detiene. Todo sigue exactamente como debe ser. No se detiene, ya lo dijimos, el transporte público, la infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel. Nada de eso se detiene. En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se deberán aplicar de manera obligatoria también las siguientes acciones. No se van a realizar congregaciones de más de, aquí dice 100, no, 50 personas. No se van a más de 50 personas. Se reitera que es importante el lavado frecuente de manos, el estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia, el no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes emitidas por la autoridad de la Secretaría de Salud Federal. Y se exhorta también como una medida número 3 a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arribe procedente del extranjero y que no participe en actividades laborales esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario correspondiente. Quédate en tu casa del 30 de marzo al 30 de abril. Y para que quede claro, se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el servicio, en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. ¿Hasta aquí está claro, mi querido Lenin? ¿Hay algún comentario? Yo creo que queda muy claro, diputado, amigas, amigos que nos ven. Esta es la primera declaratoria oficial de medidas en el marco de una declaratoria de emergencia de salubridad nacional que marca cuáles son las directrices que deben seguir los mexicanos, y también esto va a permitir que nosotros enfrentemos en mejores condiciones esta pandemia provocada por el COVID. Y yo creo, diputado, que vale la pena que nuestros compañeros del Partido del Trabajo en las distintas regiones también puedan socializar con los oaxaqueños en la costa, en el istmo, en la cuenca, en la cañada, cuáles son estas medidas, porque en medida de que nosotros contribuyamos a que el gobierno haga bien su trabajo,
que me parece que se están preparando bien. Ayer en la conferencia de este Consejo de Salubridad General estaba el Ejército, estaba la Marina, y ellos están poniendo a disposición instalaciones militares también para atender, para extender la capacidad médica de atención. Y creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está preparando para enfrentar esta pandemia con eficacia, sin dejar de reconocer que es un virus que tiene pues un contagio muy rápido. Sin dejar a un lado eso, creo que el gobierno está respondiendo bien en el momento que debía hacer esta declaratoria, bien esta declaratoria. Ahora la tarea de los mexicanos y de los oaxaqueños es cuidarnos, quedarnos en casa. Por eso, diputado, vamos a socializar este documento con nuestros compañeros. Tendremos también videoconferencias con ellos para que nos ayuden a decirle a los oaxaqueños que se resguarden, identificando cuáles son, como usted ya lo ha correctamente señalado, las tareas indispensables para que se mantenga continua la vida, y cuáles son innecesarias y debemos resguardarnos. Muy bien, pues yo creo que vale la pena continuar para terminar de desahogar todas estas medidas. ¿Cuál es la medida número 4? Que este resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a todas las personas de 60 años o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión adquirida o provocada o en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Es decir, si tú, amigo que me estás escuchando, tienes 60 años, aunque formes parte del personal esencial de interés público, es importante que consideres que el resguardo domiciliario es importantísimo. La medida número 5 es que una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Secretaría de Economía, en acuerdo con la Secretaría del Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población de México. La medida número 6 habla de que se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los procesos electorales, todos los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física cara a cara entre las mismas. Es decir, que nuestros amigos de Hidalgo y de Coahuila que tenían proyectado un proceso electoral, bueno, pues se tendrá que postergar y para ello la autoridad electoral pues debe tomar cartas en el asunto. Seguramente el día de hoy estará informando que se estarán posponiendo estos procesos electorales. La medida 7, todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos. Es decir, aquí no hay estado de sitio. Aquí es el llamado a que quédate en tu casa de manera corresponsable, y yo por eso quise aprovechar, Enrique, Lenin, el que tenemos programado hoy una plática sobre uno de los libros del maestro Estroza, pues para hablar de esto porque es trascendental. Yo insisto, salí hace un rato al SAT, era una cita esencial por las pues compromisos fiscales que tenemos muchos, de revisar ahí que todo esté listo para presentar mis declaraciones, y todavía veía gente caminando en la calle, algunos policías, por cierto, preguntándole a la gente por qué estaban saliendo, invitándolos a quedarse, y yo creo que por eso fue una buena idea posponer la plática del libro del maestro Nestroza para platicar de este tema. Y yo invité a Lenin López Nelio, que nos ayuda como coordinador de fortalecimiento territorial del Partido del Trabajo en el estado de Oaxaca, pues para que me ayude a difundir esta información, independientemente de que él y yo tenemos reuniones
tipo teleconferencia como esta, con nuestros compañeros dirigentes de distintas partes del Estado, para tocar los temas que nos corresponden. Nosotros vamos a continuar. Por ejemplo, el presidente hoy insistía en que revisemos cómo los partidos veamos cómo apoyar con las propias prerrogativas. Bueno, pues yo te pido que hables con nuestros abogados. Yo ahorita estoy impulsando con la diputada Maribel un programa alimentario básico. Estamos llevando producto a mitad de precio a los adultos mayores, pero esto viene de la dieta de la diputada Maribel y un servidor. Pero bueno, no sé si el partido pueda disponer de un recurso, entonces hay que hablar con los abogados, que nos digan los abogados, las autoridades del INE, si esto es posible, para que nosotros veamos qué hacer, porque en estos momentos hay que actuar con mucha corresponsabilidad, mi querido Lenny. Sí, diputado, yo creo que este momento es un momento muy, muy delicado para el país. Necesita de la solidaridad de todos aquellos que tienen la oportunidad de ayudar, y creo que el Partido del Trabajo va a contribuir. Voy a platicar con los compañeros y compañeras del partido para ver cómo podemos ayudar en esta crisis, cómo podemos replicar esto que se está haciendo aquí en los valles centrales, de llevarle alimento a los adultos mayores, particularmente pues huevo, leche, proteína, que es pues un nutriente básico para enfrentar bien este virus. Y bueno, vamos a pedirle a los compañeros un esfuerzo. Creo que el Partido del Trabajo tiene una enorme convicción y un enorme compromiso, y vamos a pedirle a nuestros compañeros que actúen con mucha solidaridad, acompañando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay demasiado ruido, compañeras y compañeros, en el entorno, hay demasiados mitos, hay demasiadas opiniones, y yo creo que es importante que acompañemos esta declaratoria de emergencia que ha hecho el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República, para que podamos de manera eficaz enfrentar esta situación y hacerlo de manera muy solidaria. Necesitamos apoyar a los que menos tienen. Creo que este es el momento de demostrar de qué estamos hechos los oaxaqueños y ponernos del lado de los que más necesitan. También pedirles a nuestros compañeros en las distintas regiones, diputado, que puedan orientar mucho a la gente. Es muy importante. Hay una cantidad de información falsa que genera solo pánico, alarma, y creo que el gobierno de la República está actuando a la altura. Debo reconocer que la Secretaría de Salud, la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, la Marina, el Ejército Mexicano, están haciendo un extraordinario esfuerzo de coordinación, y los mexicanos nos toca ayudarles quedándonos en casa, orientando, informando y llevándoles lo que podamos, lo básico, lo que podamos llevarle a la gente, lo vamos a hacer con mucho gusto, diputado. Bueno, pues lo que queríamos mis amigas y mis amigos que nos siguen en esta transmisión era retomar el tema de lo anunciado ayer, después de la reunión del Consejo General de Salubridad del Gobierno de la República, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se han dictado estas medidas que llaman a una emergencia por causas de fuerza mayor, donde, por cierto, esto no habla de que se empiecen a correr a los trabajadores en las empresas. Nosotros vamos a estar pendientes, no hay ninguna justificación, y vamos a estar pendientes de que se cumpla lo que dice nuestra legislación. Pero no queremos cerrar esta breve pero importante transmisión sin por lo menos tocar algo de lo que ya habíamos previsto, aunque lo haremos en una próxima ocasión ya de manera completa, pues esta mesa de diálogo. Y por eso está aquí Enrique Guajiro, que fue quien nos propuso hablar, como te decía yo al arranque, de esta obra del maestro Enestrosa, El retrato de mi madre, y que pues ya no se dio, pero queremos transmitir para terminar la transmisión, mi querido Enrique, un video donde Andrés va leyendo de viva voz
pues, parte del inicio de su libro, que pues, es un documento histórico, porque escuchamos al maestro Nestroza narrar esta parte de su libro. Pero, ¿por qué no haces la introducción, mi querido Enrique, también hablándonos sobre la vida y parte de la obra del maestro Nestroza? Claro que sí, muchas gracias, diputado. Buenos días, compañero Lenin, paisano. Sí, diputado, creo muy oportuno también el haber comentado las indicaciones que se tienen en materia de las disposiciones en materia de esta emergencia sanitaria, y creo que es algo muy oportuno de tocarlo, y qué bueno que lo podemos escuchar aquí también, y qué bueno que se hace, que se ha socializado con el público con el cual vamos a platicar hoy. Creo que también diputado muy acertado en que los temas estos de cultura, los temas de la literatura, la música, se aborden desde los planteamientos mismos de los partidos políticos. Creo que es importantísimo que esté el tema cultural y el tema del arte en las agendas políticas. Es algo que obviamente estoy haciendo un reconocimiento, en este caso, diputado, reconocimiento público a la sensibilidad que se tiene para abordar esos temas, que a veces no son aparentemente de importancia para las agendas políticas. Bueno, entonces, entrados al tema, sí comentábamos que a veces estas obras relevantes, muchas hablamos de ellas, se comentan, y sobre todo una de las obras importantes de Andrés Nestroza, pero no muchos la han leído, quizá no se ha tenido la oportunidad de estas lecturas. Quizá en estos espacios sea algo importante la recomendación de tales. La obra, tanto como la misma persona, en el caso de Andrés Nestroza, un gran literato, un gran charlista, una persona que podría uno estar escuchando horas y horas, siempre tan ameno, como amena es su obra también, pero en la cuestión oral, escucharlo a él era fantástico. Fíjese, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo personalmente, quizá en tres etapas importantes de mi vida. Una de ellas fue muy pequeño, de niño. Él era muy amigo de mi padre. Mi padre era Victoriano López Toledo, juchiteco, y pues no contemporáneo, quizá él era mayor de edad que don Andrés, como nosotros cariñosamente le decíamos don Andrés Nestroza. Y cuando él estaba en esa época, pues la mayoría del tiempo, Andrés Nestroza vivía en la Ciudad de México, y entre otras cosas, sus trabajos como periodista, como escritor, pero también en la política, porque él llegó a ser diputado también y senador de la República también. Y cuando tenía esos tiempos de llegar a nuestra tierra, allá a Izhuatán, que era su pueblo natal, o Juchitán, y entonces generalmente pasaba por la casa a platicar con mi padre. Bueno, se pasaban buenas horas platicando en zapoteco, contando historias, chistes, mitos, y esto, escucharlo, a mí me tocó desde entonces escucharlo desde niño. Más tarde coincidió que estando yo estudiando en la Ciudad de México, en esa época en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la UNAM, para esas épocas mi hermano Mario, que es un compositor también, que ahora vive en Juchitán, y que ha hecho una gran obra ya en musicalismo, es uno de los compositores donde su música está actualmente muy vigente. Son sones que se tocan actualmente en las fiestas, en toda festividad, en las mismas velas, cumpleaños, 15 años, bodas. La música de Mario López está muy presente. Y Mario López, mi hermano, tenía mucha amistad en esa época también con Andrés Nestroza.
mi hermano Mario musicalizó una parte de la obra de Andrés Enestrosa, entre ellos un son que se llama Martina Mann, que es la referencia, Martina Mann es la madre de Andrés Enestrosa, y coincidía mucho con él, entonces toda esta parte me dio la oportunidad de volver a platicar, ya en esa época ya más consciente, platicar y escuchar a Andrés Enestrosa también. Y finalmente ya radicando aquí en la ciudad de Oaxaca, tuve la oportunidad de escucharlo otras veces cuando él venía aquí a la ciudad de Oaxaca, en una época coincidiendo con unos paisanos de la Asociación de Juchitecos radicados aquí en Oaxaca. Me tocó organizar una charla, un homenaje, que fue el primer homenaje que antes del homenaje que le diera el mismo gobernador del estado, Andrés Enestrosa, nosotros hicimos hablar. Entonces, allí en el ex convento de Santo Domingo, se puso un escenario muy bonito, donde hubo una excelente plática, una excelente charla de Andrés Enestrosa, que de alguna manera se le pedía. Yo en ese momento decía, creo que la plática tiene que ser sobre ti, tienes que hablarnos de ti. Y esa parte fue, digo, creo que por ahí alguien la tenía grabada, el otro día me decía, creo que es un documento importantísimo que habría que rescatar Andrés Enestrosa platicando, charlando, y que fue un momento muy, 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 muy emotivo para los paisanos y no paisanos que asistieron a esa charla. Bueno, releyendo un poco el tema del retrato de mi madre también, porque bueno, esto mismo me puso a darle otra revisada, y recordaba que cuando yo llegué, la primera vez que tuve contacto con el retrato de mi madre era en este libro, de una edición de 1969, que están algunas obras de él, y con aquella nostalgia de un cuchiteco que llega a la preparatoria allá a la Ciudad de México, y buscando entre esas, las caminatas ahí por las calles, por las librerías, pues era ver a Andrés Enestrosa y era un motivo de orgullo, también decir, mira, este es un libro de mi paisano, pero leerlo fue un reencuentro con uno mismo. Entonces, esas historias que es la historia de Andrés, la historia de su pueblo, pero es la historia de todos nosotros que venimos de allá. Eso para mí fue un redescubrimiento de mí mismo, de leer los libros que empezó la danza, pero el retrato de mi madre, sobre todo, era una parte, eso que nos pega, ¿verdad? Una vez que salimos de nuestro pueblo, una vez que estamos fuera, que añoramos las garnachas, añoramos el bocadillo, añoramos nuestra comida, y sobre todo añoramos el cariño de nuestros padres, la cercanía, los consejos, incluso hasta la llamada de atención a veces de los padres. Empezamos a extrañarlos cuando estamos solos, porque en esa época era salir de Juchitán, una ciudad que te quedaba 15 y 16 horas en autobús, ¿no? Para estar, y entonces la manera un poco de pasar estas soledades, estos tiempos, era buscar a los amigos, a los paisanos. Yo encontré en Andrés Enestrosa a través de este libro, el retrato de mi madre, un gran compañero, una gran compañía, alguien que estuviera platicando y hablando de mi pueblo. Fíjate que para este entonces, para cuando se editó este libro, en el prólogo, Andrés Mejía dice que para entonces, ya en 1959, era una de las obras de la narrativa mexicana más reeditada, quizá por abajo del Canek. Entonces ya para entonces era una obra importantísima, pues, que por alguna, y ahora que estamos en estas condiciones, en esta situación un poco de estar recluidos un poco en la casa, veía también que la manera, ¿cómo empieza Andrés Enestrosa
a narrar esta obra refiriéndose a la mamá. Dice, cuando he preguntado su edad, me ha respondido que al ocurrir el cólera del 83 era ya grandecita. Con este dato he deducido la edad de 1883 tenía 5 años, que es cuando ya se puede tener memoria, ahora iría teniendo 70 años, en 1938. Lo importante es esto, el cólera del 83 estaba refiriendo a también una epidemia que mantuvo a la gente en su casa, una epidemia que la historia humana se repite obviamente en otras condiciones, pero también es algo que creo que nos debe llevar a la reflexión. Es decir, estas cosas no son nuevas como cada generación las ve, como cada generación las aporta, pero también como la historia, los escritores, estas memorias que van haciendo ver de qué manera nosotros podemos superar estos momentos de crisis. Y creo que uno de ellos es la lectura. Leer. Ahora lo estaba leyendo, esta es una edición que después hizo el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y trae un hermoso prólogo de Octavio Paz. No estoy seguro que el prólogo lo haya hecho exclusivamente para esta edición, pero aquí creo con el afán de recomendar a todos los que nos están viendo, escuchando la lectura de este libro, El retrato de mi madre, quisiera recomendarlo en voz de Octavio Paz, que hace este prólogo en diciembre de 1980. Dice, pocas veces la prosa de nuestra lengua ha logrado tal fluidez de agua corriente, agua para beber y agua para contemplar en su fondo cambiante, no nuestros rostros interrogantes, sino un paisaje que se entrelaza y desenlaza en vibraciones y centellos, mujeres, hombres, niños, burros, bueyes, vacas, nubes, un árbol llameante en un llano quemado, el tiempo y sus apariciones. Es agua de memoria. Esa es la recomendación que hace Octavio Paz para esta edición. Pues yo creo que con esto, para no extendernos mucho, para dejar un poco el tema, la semillita ahí sembrada, para que en una próxima edición, con los invitados, pues, podamos retomar el tema de el retrato de mi madre, Andrés Senestrosa, y quizá algunos otros temas más adelante. Pues muchas gracias por el espacio, gracias. Al contrario, mi querido Enrique, gracias. Y bueno, pues yo creo que ahí está el interés que nos dejó el presidente y ahora Enrique de que sí retomemos la lectura de esta importante obra de Andrés Senestrosa, que si bien habla de su madre, pero pues también habla de él, habla de su historia, de cómo se va a la Ciudad de México y cómo su madre habla de cuando él estudiaba en el extranjero. Entonces, la verdad, cuando estaba en el extranjero, entonces la verdad es que nosotros también queremos pues aportar un granito de arena. Vamos a retomar sin duda este tema, previo al Día de la Madre, lo podríamos estar retomando porque nos parece muy importante, pero les queremos dejar algo que pues también es importante, es la voz de Andrés Senestrosa, precisamente leyendo la primera parte de esta obra, El retrato de mi madre, y con esto, al concluir, son un poquito más de 3 minutos, pues estaremos despidiendo la transmisión. Así es que muchas gracias desde ahorita. Gracias, Enrique. Gracias, Lenin.
Gracias, amigas y amigos. Escuchemos la voz Bien. de Andrés Cuando he Enestrosa. preguntado su edad, me ha respondido que al ocurrir el cólera del 83 era ya grandecita. Con este dato he deducido su edad. Si en 1873 tenía 5 años, que es cuando ya se puede tener memoria, ahora irá teniendo 60 años. Ella fue la primera hija de 2 que tuvo Bárbara Pineda, mi abuela. Mi madre heredó el cariño de Severina, esto es, la querían 2 veces. He oído decir que fue durante su primera juventud la más bonita mujer de Juchitán. Era, dicen, como la flor del pueblo. Hace algunos años, por diversión, le pregunté con qué sustituían la pintura de labios y el polvo cuando fue señorita. Y me respondió, yo no tuve necesidad de esas cosas. Y creo que ello fue cierto. No tenemos en casa ninguna fotografía suya anterior al año de 1917, en que hizo un viaje a una de las capitales próximas, a Juchitán. Todavía entonces era muy bella. De pie, junto a una silla, una mascada colgándole del brazo, se la ve con esa arrogancia con que siempre adorna sus actos y su andar. Lo que un día dije de las tehuanas y cuchitecas que caminaban en verso, que su andar era la poesía del movimiento, me lo sugirió ella. En 1932, en la capital de la República, vieja, cansada como está, conserva en todas ellas ese gesto altivo que en ti sugirió la idea de indomabilidad. Su mandíbula, un poco salida, parece una quilla pronta a embestir la ola adversa. Vistió de niña esa indumentaria que ahora solo usan las ancianas o las mujeres muy primitivas. En rigor es el traje más auténticamente zapoteca. Los idolitos zapotecas lo atestiguan. Debió ser una fiesta ver en cuerpo niño traje antiguo. Pasó su niñez en el rancho. Cantos de aves, flores silvestres debieron darle la primera lección de belleza y de amor. Y el mar, que en todo ha de estar presente, la primera lección de infinito. El retrato de mi madre, Andrés Enestrosa. Con esto nos despedimos. Nos vemos mañana. Tenemos una transmisión muy especial porque el doctor Santiago Nieto, titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, va a estar con nosotros para hablar en una mesa de trabajo sobre la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador en este gobierno de la Cuarta Transformación. Nos vemos mañana. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.